Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y para quienes no me conocen soy abogado y voy para 6 años en el mundo del podcasting, en el mundo de la opinión en este tipo de medios de comunicación. Quiero saludar a Edgar Arroyo, el maestro de la canción, quien compuso la canción de inicio y de cierre del podcast del Cuadrante Alfa. Muchísimas gracias a él. También quiero saludar a todas las personas que nos acompañan en @Cuadrante Alfa, también para quienes nos siguen en Spreaker y también quienes están con nosotros en el grupo en Telegram. Toda la información, todos los enlaces están en la descripción de este episodio podcast. Les hago de nuevo la invitación para que nos sigan en Spreaker, en el Cuadrante Alfa, para que les llegue la notificación, nos ayuden a crecer y podamos llegarle a muchas más personas en esa plataforma. Inicialmente estamos en Spreaker, ya después estaremos en otras plataformas de podcasting, así que muchas gracias para quienes están con nosotros en la audiencia. Desde que llegó el PP a la presidencia, ciertos medios de comunicación, ciertos sectores han intentado azuzar, alborotar, picar, fastidiar, encender cierto ambiente que puede haber dentro de las fuerzas militares, pero también dentro de esas personas que ejercieron la profesión de militar, pero que hoy están en retiro o que están en la reserva activa. Ustedes recordarán que el tan conocido patria, honor, lealtad, agua. Sí, el general Zapateiro renunció a la comandancia del ejército. Apenas se conocieron los resultados de la victoria de Petro en la presidencia, por lo cual él, siendo general, siendo comandante de las fuerzas militares, no le rindió honores al nuevo presidente a la espera que la nueva cúpula sea nombrada. Sale Revista Semana, sale en Viki, salen otros medios de comunicación a decir incluso que hay ruidos de sables, que hay descontento, que la moral de la tropa está a la baja, que no les gustó el nuevo presidente que les llegó, que ellos estaban contentos con alguien de la línea del uribismo porque les daba rienda suelta. Incluso se llega a hablar de temas de golpes de Estado. Entonces Zapateiro abrió una cuenta de Twitter, empezó a dar entrevistas, empezó a hablar, empezó a sacarse fotos con miembros del Centro Democrático, fotos con Iván Duque siendo ya expresidente, fotos con Miguel Uribe y otra clase de personas que son hoy la oposición. Y vemos trinos, por ejemplo, los que sucedieron a inicios de este año, del 2023, en donde Zapateiro dice lo siguiente, que así lo tituló Revista Semana: primero hubo ejército que república. El general en retiro, Eduardo Zapateiro, le mandó un nuevo sablazo al gobierno. Dice Revista Semana: no es secreto que el general en retiro, Eduardo Zapateiro, no conserva las mejores relaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, su retiro de la comandancia del ejército surgió tan pronto el líder de izquierda ganó las elecciones en junio del 2022. Y hacen relación al trino que publicó Zapateiro en su cuenta de Twitter el 6 de enero del 2023, que dice lo siguiente: primero hubo ejército que república. ¿Y saben por qué? Porque son las fuerzas militares las que llevan en sus hombros la responsabilidad y el bienestar de toda una nación. Es indispensable que el gobierno las escuche, pues ellos conocen la historia de las victorias y derrotas de un país. ¿A qué va todo esto de Zapateiro? ¿Por qué Zapateiro está haciendo todas estas cosas? Porque cada nada saca un trino, saca una declaración, a lo cual Revista Semana lo termina traduciendo que es que ruidos de sables, que se está ambientando un golpe de Estado,
que las reservas activas se están uniendo, que van a desconocer al presidente y un poco más de cosas. Pero para nadie es un secreto el activismo político que tiene Zapatero dentro del uribismo. Es más, él está diciendo que hay que ganar las elecciones regionales. Él sube fotos, como en el trino que les leí hace un momento, en donde salía él hablándole al oído, como diría el doctor Londoño, a Duque. Zapatero hablándole al oído a Duque, como siendo él no el comandante de las fuerzas militares, sino siendo más bien como una especie de consejero, de ideólogo del ejercicio de la fuerza del Estado en favor de una doctrina, de una ideología política como lo es el uribismo. Para nadie es un secreto que el uribismo tiene una gran simpatía y un gran agradecimiento a las fuerzas militares, llegando al punto de pensar o de asumir que las fuerzas militares son leales únicamente a Uribe, que son leales únicamente a la mano firme y al corazón grande, a ese patrioterismo que buscan expresar desde el uribismo. Recuerden, por ejemplo, cuando Juan Manuel Santos, siendo presidente para año 2012, 2011, cuando hasta ahora se estaban dando a conocer unos primeros acercamientos, unas primeras intenciones, unas primeras voluntades para hablar, para negociar, para dialogar entre el gobierno nacional y las FARC. Salía Uribe a sacar trinos o a sacar declaraciones. La moral de las tropas está a la baja. Hay preocupación con los soldados. Los soldados hace rato no salen a combatir. Los soldados quieren combatir. Los soldados quieren derrotar al enemigo y sacaban trinos por ese estilo. ¿Es esa la única función como tal del ejército? ¿Salir a combatir al enemigo? ¿Quién es el enemigo? Cuando los uribistas hablan de enemigos, ¿a quiénes hacen referencia? ¿A un enemigo externo? Colombia está en una guerra contra un estado en otra parte del mundo. Tenemos un conflicto limítrofe que se está llevando a través de las armas, a través del ejército. Tenemos una confrontación diplomática, política con otro país. Estamos siendo invadidos. ¿Quién es el enemigo? No, el enemigo es el terrorismo, el narcoterrorismo, el comunismo, el Foro de Sao Paulo. Y así van adornando palabras frente a un concepto que a la larga es vacío. ¿Quién es el enemigo del uribismo? Toda persona que no es uribista, toda persona que critica a Uribe, toda persona que se opuso a Duque, que se opuso a Uribe, toda persona que sencillamente salió a marchar en el estallido social, ¿es el enemigo? Y por el simple hecho de ser ese enemigo hay que salirlo a combatir, hay que darlo de baja, hay que neutralizarlo, hay que hablar de las masacres con criterio social, como lo decía Uribe en el Senado. El ejército está para eso, para defender no una nación, no un país, con todas sus pluralidades, con toda su forma, su multiforma de ser, sino más bien para defender los intereses del uribismo. ¿Cuáles son las posturas políticas de ACORE, que es la agremiación de militares en retiro? ¿Cuál ha sido la postura de muchos militares en retiro? ¿Cuál ha sido esa doctrina castrense que ellos han recibido, han ejercido, han desempeñado y han enseñado desde que Uribe llegó a la presidencia hace más de 20 años? Uribe llegó en el 2002, en un ejército que estaba que se mataba, que estaba que salía a combatir, que estaba que con esa necesidad frenética de mostrar su fuerza en exceso frente a las guerrillas, a las FARC. Mismo ejército que estaba que se daba a la pela, que se quería matar, que se quería enfrentar, que quería mostrar su fuerza en exceso frente a una guerrilla como la del M-19 y en lo que sucedió con la retoma del Palacio de Justicia en el año 85.
Ese es el ejército que le gusta a Uribe, ese es el ejército que quieren promover, ese es el ejército que quieren prolongar a lo largo de la historia como lo han hecho en las últimas décadas. Un ejército que desconoce los derechos humanos, un ejército que opera con un claro y una evidente forma excesiva en su fuerza, un ejército que va en contravía de los tratados internacionales como el de no ordenar tierra arrasada, que eso es algo que aquí se les olvidó, por ejemplo en el gobierno de Duque, en donde decían que había que combatir a esas máquinas de guerra, que son nada más ni nada menos que los menores de edad que estaban en campamentos, según ellos, de peligrosos narcoterroristas que estaban poniendo en riesgo la estabilidad nacional y en riesgo el desempeño de las instituciones democráticas. Y después se corroboró que muchas de estas matanzas que hizo el ejército en el gobierno Duque eran campamentos, sí, pero de campesinos. No, es que estaban armados. ¿Qué tipo de armamento les encontraron? ¿Qué tipo de armas? ¿Qué tipo de vínculos con grupos narcoterroristas les encontraron? Ningunos. Nada de eso. Pero había que premiar. Había que salir en el discurso diciendo: patria, honor, lealtad, ajúa. Porque claro, ese ajúa es lo que alienta, así como está mano firme y corazón grande de Uribe. Esta carnita, estos huesitos, ¿cierto? Pero también está el ajúa, esa mano firme. Vamos a combatir el soldado, la patria, el patrioterismo chimbo que le gusta ejercer el uribismo. Lo hacen utilizando el brazo armado del Estado, lo hacen utilizando la fuerza legítima del Estado colombiano. Fuerza legítima, porque la fuerza pública, ejército, policía, es de carácter constitucional. La policía existe como fuerza civil armada gracias a la Constitución. El ejército, fuerzas militares, fuerza aérea, armada, existen por la Constitución. Artículo 206 de la Constitución. Lo leo rápidamente. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. También nos dice ese artículo 216. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La ley determinará las condiciones en que todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la presentación del mismo. Esto, por ejemplo, último, no le ha gustado al uribismo que ya se esté hablando de prohibir el tema del servicio militar obligatorio. No se justifica, no estamos en una guerra, no estamos llamados todos a estar defendiendo y a estar cargando un fusil, portando el uniforme, jurando lealtad a la bandera y a un comandante, ni nada de esas cosas, porque sencillamente no estamos en guerra. Pero el uribismo ve con preocupación que se quiera prohibir el servicio militar obligatorio. Entonces sale un Zapatero a decir que primero hay ejército que república. Hay algo que al uribismo no le gusta y que ellos incluso lo achacan diciendo que han perdido elecciones por eso. Y es lo que dice el artículo 219 de la Constitución, que especifica que la fuerza pública no es deliberante, por lo tanto no podrán sufragar, no podrán votar, no podrán ejercer el derecho al voto como lo hacen el resto de personas que son ciudadanos civiles del Estado colombiano. Los que hacen parte de la fuerza pública no pueden votar, pues por obvias razones. Esos miembros que portan armas, que obedecen a una disciplina castrense, a una disciplina jerarquizada, salir a votar, a participar en política, mientras tienen un jefe político dándoles órdenes. Recuerden que el comandante supremo de la fuerza pública es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque los militares, así Zapatero diga que primero está el ejército antes que la República, porque los militares le deben lealtad a la ciudadanía. La razón de ser de los militares no es para salir a matar al enemigo político del presidente de turno.
La razón de ser de esas fuerzas militares, de esa fuerza pública, es para cuidar el Estado. La policía se encarga, como fuerza civil armada, de custodiar, de salvaguardar el orden y evitar que éste fuera turbado dentro del territorio. Las fuerzas militares, fuerza aérea, ejército, armada, se encargan de defender, de resguardar, de cuidar las fronteras nacionales y defender la soberanía del país. Por lo tanto, le deben obediencia al presidente de la República, que no es otra cosa más que una persona, un civil, que se hizo elegir mediante el voto popular como presidente. Entonces, los militares obedecen a un civil, que es el presidente, que opera dentro del mecanismo de la democracia representativa y participativa. El presidente nos representa y nosotros participamos activamente en la democracia votando por las personas que se postulan, que ponen su buen nombre a consideración de los colombianos para llegar a la presidencia. Esto quiere decir que tampoco los militares se pueden mandar solos. Ellos no son deliberantes, lo dice la Constitución, no pueden sufragar. Dentro de su disciplina, dentro de su razón de ser, le deben obediencia al presidente y también se la deben a quien el presidente designe, en este caso el ministro de Defensa o en el caso en concreto, por ejemplo, cuando hay una situación de orden público, una situación de emergencia, cuando se establecen los puestos de mando unificado, les rinden cuentas en coordinación con la presidencia, obviamente, al mandatario local. Entonces, si en el municipio X hubo un derrumbe y se mandó al ejército para que ayude a la población, o está pasando una situación de orden público que tiene que ser atendida sí o sí por el ejército, pues se pone un puesto de mando unificado en donde el presidente de la República le da la orden al ejército que obedezca en ese único territorio lo que establezca el mandatario local. Que el mandatario local es otro civil, que también se hizo elegir a través del voto. Por eso esa apreciación errónea, equivocada de Zapatero de decir que primero es el ejército antes que la república, no es correcto. Y yo sé que me van a decir, no, es que él hace referencia, es que gracias al ejército libertador de Simón Bolívar tenemos hoy república, es que si no hubiera sido por eso, eso es diferente. Eso fue una gesta, eso fue algo que significó que se liberara una serie de territorios y que ahí se dividieran de nuevo o sencillamente nacieran de diferentes territorios otros países. El tema de la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Mosquitia, Panamá, Ecuador, parte de Perú, cosas así, que eran de Colombia. Y sí, uno está agradecido por eso, y para eso están las fiestas patrias, para eso está el 20 de julio, el 7 de agosto, para eso están las plazas de Bolívar, ¿no? Pero los militares de hoy en día no son la representación y la encarnación, ni siquiera tienen el simbolismo de lo que fue el ejército libertador de Simón Bolívar. Entonces, por ahí no va. Es más, el Estado colombiano resurge una vez más como Estado, se ratifica como Estado con la promulgación de la Constitución de 1991. Y de lo sucedido en la batalla del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá en 1819 a la Constitución del 91, pues ha pasado mucho trecho, ¿cierto? Han pasado también muchas constituciones. Y la más larga fue la de Rafael Núñez 1886, que esa constitución siempre ha sido más del agrado del uribismo, comenzando que declaraba a Colombia como un Estado católico, apostólico y romano. Y le otorgaba un gran poder civil a la Iglesia católica. Tanto así que la misma Iglesia salía a bendecir las armas de los militares, de los policías, para que salieran a combatir con Biblia en mano a esos enemigos liberales, a esos rojos que había que combatir. Afortunadamente, por la Constitución del 91, nos quitamos eso. Nos quitamos ese temita de un Estado religioso. Créame, en nada nos diferenciaríamos de un Estado musulmán, yihadista, que opera bajo esos mismos preceptos.
Dios, religión, ley, fuerza. Así era la Constitución de 1886. Afortunadamente nos quitamos eso. Y lo que hizo la Constitución del 91 fue enaltecer a la ciudadanía, al poder civil, que es el que realmente importa. Poder civil al que incluso alguien como Zapatero le tuvo que juramentar, se tuvo que declarar en obediencia. No por nada me deja de risa la foto de Zapatero hablándole al oído a Duque que el mismo trinó. Ahí en la descripción de este episodio podcast está el enlace de esa foto. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de indagatoria que le estaba adelantando al entonces senador Uribe, determinó que Uribe tenía que estar privado de la libertad mientras el proceso de investigación y la etapa de juicio se llevaba a cabo? Y no es que se haya llevado a Uribe a una cárcel. Debe haber sido así, pero no. Sencillamente se determinó que el ubérrimo iba a ser su sitio de reclusión mientras surtía el resto de la investigación y se tomaban las decisiones de carácter judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Instrucción. ¿Se acuerdan qué tipo, qué magnitud, cuáles fueron las reacciones de los uribistas? Escuchen entonces la voz de la honorable senadora Paola Holguín del Centro Democrático. Buenas tardes, soy Paola Holguín, senadora de la República, y este es un mensaje para la Reserva Activa. Hoy yo no les voy a pedir que salgamos en defensa de Uribe porque es Uribe o por defender un partido, sino por defender la justicia, el Estado de Derecho y la democracia. Es imposible pensar que el expresidente Uribe, que ha combatido al narcotráfico y al terrorismo desde la legitimidad de la Constitución, la ley y el respeto al Estado de Derecho, hoy tenga como verdugos a los criminales que quieren llevarlo a la cárcel. El llamado es a que nos ayuden. Yo les voy a enviar un documento resumen que elaboró el partido sobre el proceso. Yo les pido que con imparcialidad lo lean y que nos ayuden pensando no solo en una persona, en un expresidente, sino pensando en lo que puede pasar con Colombia, en el país. Un abrazo enorme. Sale entonces la senadora a llamar, a convocar a la Reserva Activa del Ejército para que salga a defender no al hombre que es Uribe, sino a la idea de nación, de Estado que Uribe representa. Sale una congresista en ejercicio a convocar a la Reserva Activa del Ejército. ¿Para qué? Para que tumbe la Corte Suprema de Justicia por la orden que dictaminó en su momento en el proceso, con todas las garantías que le estaba adelantando a Uribe. Uribe es intocable. Uribe es como el rey de España, que la Constitución establece que el rey de España es una persona buena y no puede hacer nada malo, y por lo tanto no se le puede acusar de nada malo, porque ya la Constitución española, que es un estado monárquico, establece que el rey es bueno y no comete errores ni delitos. Entonces Uribe está por encima de la ley. Uribe tiene a su servicio al ejército, pero también a la Reserva Activa, que está lista y dispuesta para restaurar ellos según la democracia. Este audio fue cuando sucedió todo lo de Uribe, ¿recuerdan ustedes? ¿Se busca qué? Que el ejército, según Paola Holguín, tenía que haber salido con la Reserva Activa a restaurar la democracia y garantizar el Estado Social de Derecho, cometiendo actos antidemocráticos y que romperían el Estado Social de Derecho. Porque es que a Uribe no lo estaban secuestrando. A Uribe no se lo llevó un grupo ilegal. A Uribe no se lo llevó un grupo de mercenarios extranjeros, como les gusta mandar ellos a Haití. No.
A Uribe sencillamente lo estaban deteniendo dentro de una investigación ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Constitucional, o sea, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria de Colombia. Y claro, ustedes ven en Twitter, entran y buscan comentarios. De hecho, si ustedes revisan la cuenta de Zapateiro y ven los comentarios que él tiene, pero mi general, yo pensé que usted iba a defender la democracia, pero mi general, es hora de ponernos las botas y salir a tumbar al presidente Petro y retornar la democracia. Mi general, hay que salvar a Colombia. Ese es el sentir del uribismo, ese es el sentir, eso es lo que despierta, lo que enaltece Zapateiro. El desconocer unas elecciones, el desconocer la voluntad del pueblo, el decir que primero hay un ejército antes que una república, el menospreciar el poder civil que recae y que está en nosotros por el simple hecho que nosotros como ciudadanos somos la base del Estado, somos el Estado como tal. Argumentando de forma equivocada, de forma falaz, de forma demagógica, diciendo que lo que hacen ellos es defender la democracia, cuando es todo lo contrario, cuando dicen que ellos buscan es restaurar las instituciones democráticas, en realidad quieren hacer lo contrario. Y la comunidad internacional va viendo cómo hay un expresidente que todavía busca ejercer un poder político y peor aún un poder militar. El juramento de los militares, ¿a quién fue? ¿Al presidente de turno? Que eso sucedió ya el año pasado, a las semanas después de haberse posesionado Petro. ¿O es que ellos tienen un juramento de facto, juramento bajo la mesa con Uribe? Un juramento de lealtad política con Uribe. Después de las críticas que le sucedieron a Zapateiro con todo esto, empezó él a sacar varios trinos al respecto. Trinos que hay que revisarlos. Por ejemplo, él dice lo siguiente, lo sacó el 16 de enero, después del trino que estaba diciendo que primero estaba el ejército antes que la república, ¿no? Entonces decía, soldados, suboficiales y oficiales de la reserva activa, es el momento de demostrarle a los colombianos democráticamente, y hace énfasis en eso, de que estamos hechos. Servimos a Colombia y seguiremos construyendo país. No duden de sus capacidades y liderazgo. Después saca otro trino que dice, invito y exhorto a quienes amamos a Colombia para democráticamente, vuelve y hace énfasis, ganar en las urnas. Recuerden, nuestro país es de veredas, corregimientos, ciudades y departamentos. Nosotros, los soldados retirados, sí lo conocemos. Vamos por las regionales. Bueno, esto es una declaración de voluntad muy específica de Zapateiro, diciendo que ellos van a dar el todo por las elecciones regionales. Ellos saben que perdieron el poder central. Ellos saben que perdieron. El uribismo sabe que perdió las elecciones tanto a nivel presidencial como a nivel legislativo. Pero les queda en este año las elecciones regionales. Ellos lo que buscan, a lo maldita sea, es que, disfrazándolo de actividades democráticas, ganar gobernaciones, alcaldías, asambleas y consejos. Y esto se prestaría para muchas teorías e interpretaciones. ¿Qué es lo que buscan tener ellos? ¿Un poder ya no centralizado como lo venían ostentando por más de 20 años? ¿O más bien un poder descentralizado? A modo de estados federales, el estado de la Antioquia Federal, el estado del Viejo Caldas, el estado del Tolima Grande, con sus gobernaciones y alcaldías leales al uribismo, desconociendo un gobierno central. ¿O qué es lo que buscan ellos? O sea, ¿cuál es el afán de Zapateiro de ganar elecciones regionales? ¿Por qué un general retirado salió con esa ansia, con esa hambre de poder de ganar unas regiones en alcaldías, en gobernaciones, en asambleas? Es que tiene ánimo
político, Zapateiro. Zapateiro tiene ánimo de ser alcalde, tiene ánimo de ser gobernador. Conoce a gente que pueda ser un buen gobernador, un buen alcalde, un buen concejal, un buen diputado en la asamblea. O más bien lo que está haciendo Zapateiro es manifestar el deseo propio del uribismo, que parece que lo cobija más como su partido político para el tema de las elecciones. ¿Será entonces Zapateiro el que haga la correría, cargándole el megáfono a los candidatos del Centro Democrático en las campañas regionales? Uribe ya está viejito, Uribe está con sus problemas. Seguramente Uribe hará lo propio, pero Uribe sabe que su imagen está desgastada y que le hizo daño el tema Duque, le hizo daño a Oscar Iván Zuluaga, le hizo daño a Fico y le terminó haciendo daño al mismo Rodolfo Hernández cuando eran candidatos a la presidencia antes, durante y después de las primeras y segundas vueltas. Entonces, Zapateiro, ¿qué viene siendo? Una nueva figura de mano firme, querido por la tropa, querido por los colombianos que lo llaman mi general eterno, el gran general, el gran comandante de las fuerzas militares. Mientras Cabal y compañía siguen haciendo política en el Congreso, ¿será Zapateiro esa nueva cara visible, mediática, que va a tener el Centro Democrático para poder recuperar puesticos que perdieron en las elecciones? Bueno, eso se lo dejo a conclusión de ustedes. Este tema hay que seguirlo revisando. No sin antes quiero comentarles que, a todas estas, la Procuraduría pide a Zapateiro comparecer como testigo, declarar como testigo ante la JEP. ¿Por qué? Porque resulta que en el año 95, el 12 de agosto del 95, así lo retrata la página rutasdelconflicto.com, sucedió la masacre del Aracatazo. Aracatazo era un bar que quedaba en Chigorodó y donde llegaron un grupo de paramilitares por orden de Carlos Castaño y asesinaron a muchas personas, asesinaron a ciudadanos que estaban ahí departiendo en ese bar. En total fueron 18 personas asesinadas y hirieron a otras más. Con lista en mano empezaron a señalarlos de ser auspiciadores de la guerrilla, del comunismo, de ser militantes de la UP y otras cosas más. Y esto sucedía mientras Zapateiro era capitán del ejército y tenían incidencia en esa zona. ¿Y qué parece? Todo indica, dan las declaraciones, dan las sospechas que todo esto sucedió pues por el beneplácito del ejército. O sea, el ejército dejó que se metieran los paramilitares, los paracos, y cometieran esta masacre. Pues bueno, Zapateiro fue llamado por la JEP por solicitud de la Procuraduría para que declare, para que diga, usted como capitán ahí, estaba comandando una tropa, una base, ¿qué fue lo que pasó? Y por otro lado, Salvatore Mancuso ha dicho que quiere comparecer ante la JEP y el mismo Pepe dijo pues que veía con muy buenos ojos que alguien como Mancuso fuera y hablara ante la JEP. La JEP ya sacó un comunicado diciendo que lo va a recibir, todavía no se ha fijado fecha y hora. Esperemos que sea pronto para escuchar, para conocer lo que tenga que decir Mancuso. Algo tendrá que decir. Y habrá que escucharlo y habrá que ser analizado. No siendo más, yo me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que tengan un muy buen inicio de semana. Ya saben que el próximo episodio podcast será el miércoles 8 y después el viernes 10 desde las 5 de la tarde en Spreaker. Tengan una muy buena semana y nos escuchamos el miércoles.